Estudio número 6. ¿Cómo viven las personas que han sido salvadas por Jesucristo? Para empezar voy a leer un versículo de la Biblia, Romanos capítulo 7, versículos 15, 17 y 24. Porque lo que hago, dice San Pablo, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y en el versículo 24 él termina diciendo: miserable hombre que soy. En otras versiones dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el estudio anterior dijimos que cuando vamos a Jesucristo, Él nos convierte en nuevas criaturas. Todos hemos venido a este mundo trayendo la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos lleva al pecado, que nos inclina a vivir lejos de Dios, nos lleva hacia el mal. Pero en el momento que vamos a Jesucristo, Él nos convierte. Él coloca en nuestro corazón la naturaleza de Jesús, la nueva naturaleza. Somos hechos criaturas nuevas. Ahora tenemos una naturaleza que le gusta servir a Dios, que le gusta amar a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con la naturaleza pecaminosa con que nacimos? Sería maravilloso si en el momento de la conversión Jesús agarrase a la naturaleza pecaminosa, la arrancase de nuestro cuerpo y la arrojase para siempre de nuestra vida. Si fuese así, después de la conversión nunca más sentiríamos ganas de pecar. Porque ¿de dónde vienen las inclinaciones hacia el mal? De la naturaleza pecaminosa. Pero si en la hora de la conversión Jesús extirpase de nosotros esa naturaleza, ya no tendríamos pues esa inclinación. Pero ¿qué es lo que pasa en la hora de la conversión? Jesús establece, crea en nosotros la nueva naturaleza, mata la naturaleza antigua, pero el cadáver se queda dentro de nosotros. Ahora, lo interesante es que ese cadáver no muere definitivamente hasta la muerte de Cristo, sino que la muerte de ese cadáver es circunstancial. Porque si tú le pasas un poco de comida, esa naturaleza antigua empieza a resucitar. Y si tú la sigues alimentando, comienza a cobrar más vida. Y si la sigues alimentando, se fortalece nuevamente. Pero ahora eres un hombre con dos naturalezas después de tu conversión, la naturaleza de Cristo y la naturaleza mala. Hay cristianos que no alimentan a la naturaleza de Cristo y sí viven alimentando a la naturaleza mala a pesar de que fueron convertidos. ¿Qué pasa? El resultado es que en el momento en que las dos naturalezas se encuentran frente a frente, la pobre naturaleza de Cristo no tiene condiciones de vencer porque está debilitada, anémica, porque no la alimentas. Mientras que la naturaleza mala, que en la hora de la conversión fue muerta, pero después resucitó porque le vives dando comida, ella se vuelve la victoriosa. Entonces eres un cristiano convertido, pero derrotado. Porque quien se enseñorea de ti es la naturaleza pecaminosa que resucitó. Ahora tú vas a entender el versículo que yo leí para empezar este estudio. San Pablo está hablando aquí ya de su experiencia como convertido. Dice: no entiendo lo que hago, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y después dice: ahora, si hago lo que no quiero, entonces ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de mí. Por eso él termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cadáver de la naturaleza pecaminosa que está dentro de mí y todavía me perturba? Ahora la pregunta es: ¿hasta cuándo vas a luchar con esa naturaleza pecaminosa? En la lección pasada ya vimos, hasta la venida de Cristo. Porque solamente en el momento de la glorificación, cuando Cristo vuelva, esa naturaleza pecaminosa finalmente va a ser erradicada por completo de tu vida. Y entonces el pecado no se levantará por la segunda vez. Pero hasta que no llegue ese día, tienes que aprender a convivir con ambas naturalezas. ¿De qué manera? Matando de hambre a la naturaleza pecaminosa
y alimentando todos los días a la naturaleza de Cristo. ¿Qué es comida para la naturaleza pecaminosa? Todo lo que entra por los 5 sentidos, principalmente por los ojos y por los oídos, y que alimenta pensamientos inmundos, sentimientos inmundos. Pues todo eso es comida de la vieja naturaleza. ¿Y cómo se alimenta la naturaleza de Cristo? Porque cuanto más alimentada esté la naturaleza de Cristo, ella va a ser victoriosa. Y aunque la naturaleza pecaminosa dentro de ti te incomode un poco, te va a incomodar, pero no te va a derrotar. Entonces es indispensable que tú aprendas a alimentar a la naturaleza de Cristo. ¿Y cómo se hace esto? En primer lugar, orando. San Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Nadie oró como Jesús oró, nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Hay que entender un poco la vida de Cristo ahora. La vida de Cristo fue una vida de oración. El deseado de todas las gentes dice que muchas veces cuando el sol se ocultaba, Jesús estaba arrodillado en el monte orando. Y cuando el sol del nuevo día salía, Jesús estaba todavía arrodillado orando. Después, cuando bajaba del monte para el valle, y encontraba prisioneros del pecado, Él tenía poder para curarlos, poder para libertarlos. Pero ¿de dónde venía su poder? De esas horas a solas con su Padre en el monte. Por eso nadie vivió como Jesús vivió, porque nadie oró como Jesús oró. Jesús era divino. Cuando estuvo en esta tierra era plenamente divino y plenamente humano. Él nunca perdió su divinidad. Él vino completamente hombre y completamente Dios. Muchos dicen así: bueno, a Jesús le era fácil vencer la tentación porque Él era Dios. Sí, era Dios. Pero cuando vino a esta tierra hizo un trato con su Padre, de que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, y fue tentado en algo más, una tentación que nosotros nunca tendremos, la tentación de usar sus poderes divinos en esta tierra, sin el consentimiento de su Padre. Esa tentación ni tú ni yo la tendremos nunca. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo tenemos poderes divinos. O sea que Jesús fue tentado en todo. Pero cuando vino a esta tierra, Él hizo un pacto con su Padre: no usaré mis poderes divinos. El poder que Jesús tuvo para decirle al mar que se acalme, no fue poder de Dios. No fue su poder por ser Dios, sino su poder porque buscaba el poder en la fuente del poder que era su Padre. Cuando Él curó, cuando Él expulsó demonios, todos esos grandes acontecimientos los operó no con su poder divino, mas con el poder que venía del Padre y que Él recibía a través de las horas de oración. Por lo tanto, una vida de oración es indispensable en la vida de aquel que quiere ser victorioso. Tú estás empezando a conocer a Jesús. Tú has recibido la salvación en Cristo. Pero esa salvación no te va a durar mucho tiempo si tú no alimentas a la naturaleza de Cristo que Él colocó en tu corazón. Y la mejor manera de alimentar esa naturaleza es a través de la oración. Tienes que aprender a conversar con Dios. En la oración hay 3 pasos. La primera oración es la reza. Cuando tú repites palabras aprendidas de memoria. Yo creo que Dios escucha la reza de un hombre sincero que no aprendió a orar. Pero después viene el paso de la oración, donde tú aprendes a conversar con Dios. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Contarle a Él todo lo que has hecho durante el día, tus luchas, tus sueños, tus tristezas, tus angustias, tus expectativas, tus esperanzas. Hablar con Dios como estás hablando como un amigo, sin formalismo. Sin formalismo. ¿Sabes que el formalismo es el mayor enemigo de la vida espiritual? Abre tu corazón a Jesús como le abres el corazón a un amigo. Cuéntale tus planes de comprar un auto nuevo, tu gusto por el deporte, por una comida, las indecisiones de tu corazón, esas cosas que no te atreverías a contarle a nadie. Cuéntaselo a Jesús como si le estuvieses contando a un amigo. Eso es orar. Y cuando tú estás orando,
estás alimentando a la naturaleza de Cristo, la estás fortaleciendo. Tú estás yendo a la fuente del poder que es Dios. Bueno, el segundo paso en la vida de la oración es el conversar con Dios, el orar. Primero rezar, después orar. Pero hay un tercer paso que es el clamar. ¿Y qué es clamar? Es orar con intensidad. Jacob, aquella noche que pasó junto al río toda la noche, clamó. Clamar es más que orar. Clamar es como dijo Jacob: no te dejaré si no me bendices. No me levantaré de mis rodillas si no me respondes. Quedarte 1 hora, 2 horas, 3 horas clamando a Dios. Y la Biblia está llena de promesas que dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Has aprendido a clamar? A salir de la mediocridad de la vida espiritual, a entrar en la dimensión de la fe, a vivir por la fe, creer en las promesas de Dios, a cobrar las promesas de Dios? Aprende a clamar. Bueno, la oración es una de las maneras como alimentamos a la naturaleza de Cristo. La segunda manera es a través del estudio de la Biblia. Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 15, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. No hay manera de conservar tu experiencia de salvación sin leer las sagradas escrituras. Por lo tanto, todos los días tú tienes que separar un tiempo para leer la Biblia. En primer lugar, tienes que saber que estudiar la Biblia, leer la Biblia, no puede ser una carga. Tú no puedes encararla como una carga, como un fardo, como una obligación, como un deber del cristiano. En realidad lo es, pero no mires al estudio de la Biblia como un deber. Míralo como un privilegio. A final de cuentas, la Biblia es una carta de amor que el Señor Jesucristo te dejó. Yo no sé si alguna vez en tu vida ya has leído una carta de amor. Tú abres la carta, la lees, la guardas. 5 minutos después sacas la carta, la lees, la guardas. 10 minutos después sacas la carta otra vez, la lees, la guardas. Cuando llega el fin del día ya has leído 20, 30 veces la carta, ya te la sabes de memoria. Sin embargo, la sacas una vez más, la lees, la guardas. ¿Por qué? Porque tú amas a la persona que te escribió la carta. Bueno, mira la Biblia como una carta de amor que tu Padre te escribe. El manual de una vida de felicidad, el mapa para no perderte en la selva oscura, los consejos divinos que te llevarán a la felicidad. Abre la Biblia y dile: Señor Jesús, muéstrame, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Para dónde debo ir? El Señor te va a revelar todo a través del estudio de la Biblia. Pero para esto tú tienes, si quieres ser un buen cristiano, aprender todos los días a separar un tiempo determinado. Mejor si en la mañana, porque tu mente estará más despierta. Algunos se paran en la noche porque tienen más tiempo. De mañana tienen que salir corriendo, pero el cristiano nunca debería salir corriendo sin separar tiempo para pasar con Jesús. ¿Haciendo qué? Orando y estudiando la Biblia. Abre la Biblia. Coloca tu vida en el centro de la Biblia. Aplica, haz de cuenta que cuando tú lees de Daniel, tú eres Daniel. Cuando tú lees de David, tú eres David. Lee la Biblia en la primera persona singular. Colócate en la Biblia. Aplica cada consejo a tu vida. Piensa hoy día qué decisiones tienes que tomar y cómo este consejo te sirve. Quiere decir que después de leer la Biblia necesitas un tiempo para pensar, para meditar, para aplicar esos principios a tu vida. Pero cuando tú estudias la Biblia, tú con toda seguridad estarás alimentando a la naturaleza de Cristo. Algunos dicen: pastor, yo no tengo ganas de orar ni de estudiar la Biblia. No tengo ganas de estudiar la Biblia. Muy bien, yo no sé, tal vez alguna vez tú has sido un alumno ya en la escuela, en la universidad. Y si no eres diferente de mí, debes haber tenido alguna materia que no te gustó.
Vamos a decir que la materia de historia no te gusta. Mañana tienes examen de historia y hoy día tienes que leer el libro de historia. Pero no te gusta. ¿Qué haces? Comienzas a leer, no te gustó, no tienes ganas, cierras el libro. No. Aunque no te guste, lees. Aunque no tiene ganas, estudias. ¿Por qué? Porque mañana hay examen. Bueno, ¿tú no crees que la Biblia debería merecer por lo menos el mismo esfuerzo que un libro de historia? Sí, pero mañana no tengo examen de la Biblia. No, no tienes examen de la Biblia. Mañana tienes el examen de vida eterna. Tu vida depende de eso. Porque el hecho de que hayas ido a Cristo, le hayas entregado tu vida, hayas recibido el perdón y todo eso, no quiere decir que ya estás salvo para siempre. Para conservarte en la experiencia de la salvación, para crecer en el camino de la santificación, para asemejarte cada día más y más a Cristo, necesitas alimentar a la naturaleza de Cristo. ¿Cómo? Orando y estudiando la Biblia. Tercera manera de alimentar a la naturaleza de Cristo: ir a la iglesia siempre que la iglesia tiene culto. Hebreos 10:25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, lo que Dios te está diciendo aquí es: hijo, tienes que ir a la iglesia siempre que la iglesia tiene culto. Sí, pero estoy cansado. Bueno, mira, vencer el pecado tú por tus fuerzas no vas a poder hacer, pero levantarte para ir a la iglesia tú vas a poder hacer. Eso es algo que Dios no lo va a hacer por ti, vas a tener que hacerlo por ti. Pero concentra tu energía, tu disciplina propia en esto, en separar tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para ir a la iglesia. Muchos dicen: sí, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia si siempre predican la misma cosa? El diablo sabe de eso. Mira, hay una ley de la mente que dice así: la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Esa es una ley de la mente. El diablo sabe de eso y por eso repite su mensaje de una manera, de otra manera, de otra manera, pero repite el mismo mensaje que te lleva hacia el pecado y finalmente terminas pecando. Y el diablo sabe que si tú vas a la iglesia y escuchas la misma cosa, aunque sea la misma cosa, pero la escuchas siempre, vas a terminar haciendo la voluntad de Dios. Por eso el diablo, cuando escuchas un sermón por la segunda vez, ya no quiere, ya mueve una pieza en tu mente para bloquearte contra ese mensaje. No, ya lo escuché, ya oí, ya lo sé. Pero cuando se trata de los mensajes del diablo, ahí no, ahí él abre tu mente y tú no te cansas nunca de escuchar los mensajes diabólicos, hasta que terminas haciendo lo que él quiere. Por eso tienes que ir a la iglesia. Y mira, no se va a la iglesia por causa del programa. Yo voy a la iglesia porque el programa es bonito. No, no es ese el motivo. Tienes que ir a la iglesia para alabar a Dios. La iglesia no te salva. Quien te salva es Cristo. Pero por favor no me digas que Cristo te salvó si no estás en la iglesia de Dios. ¿Te acuerdas del tema el tema que estudiamos acerca del paralítico, que estaba hace 38 años paralítico? ¿Qué es lo que pasó con él? Cuando Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, él se levantó y anduvo. Entonces la Biblia dice que miró a todo lado para agradecerle a Jesús y Jesús ya no estaba. Pero después fue al templo para agradecer a Dios por lo que había sucedido en su vida. Y cuando entró al templo, allí se encontró con Jesús. Quiere decir, tú no vas a la iglesia para salvarte. El paralítico no fue al templo para ser curado. Él fue curado por Jesús. Pero él fue al templo para alabar a Jesús. Y allí se encontró con Jesús. No me digas que has sido salvado por Jesús si no estás en el templo. Y no vayas al templo por causa de los hombres. Yo te diría, muchas veces tienes que ir a pesar de los hombres. No mires a los hombres, mira a Jesús, alaba a Jesús. Comprométete con la iglesia de Dios en esta tierra. Porque cuando tú lo haces,
estarás creciendo en tu experiencia cristiana y yendo a la iglesia también estarás alimentando a la naturaleza de Cristo. Otra manera de alimentar la naturaleza de Cristo: conserva un cántico en tu corazón. Un cántico bueno, porque, vuelvo a repetir la ley de la mente, la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. Si tú cantas un cántico de esos románticos suicidas, yo no valgo nada, estoy triste, estoy abandonado, la vida no vale nada porque la mujer me dejó. Y si tú vives cantando eso, pues tu vida va a ser eso: no vales nada, eres un pobre, solitario, abandonado, la vida no vale nada. Es eso lo que vas a finalmente actuar de esa manera. Ahora, si tú yendo al trabajo colocas un cassette con un himno que te inspira, pensamientos positivos, que te inspira a entregar tu corazón a Jesús: ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Y repites eso: ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas ya más. Pues vas a finalmente vivir esa experiencia de haberlo dejado todo para vivir en la luz, para no vivir más en tinieblas, porque Jesús es el centro de tu vida. Entonces, compra cassettes con himnos, con música cristiana, coloca mientras estás yendo al carro, escucha. Mientras estás yendo al trabajo, escucha, canta, repite, confiesa con tus labios que amas a Jesús. Esa es la cuarta manera de alimentar a la naturaleza de Cristo. Finalmente, la última manera de alimentar a la naturaleza cristiana es a través de la testificación. San Marcos, capítulo 16, versículo 15 dice: Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Mira, si a través de estos estudios tú estás empezando a conocer al Señor Jesucristo, si Él está trayendo algo maravilloso a tu vida, tú no puedes quedarte callado. Tú vas a decir: pastor, pero yo no conozco mucha cosa todavía, yo no puedo testificar, yo no puedo hablar a las otras personas de Jesús porque no conozco mucho todavía. Muy bien. ¿No conoces mucho? Entonces comienza a prestar los cassettes que ya has escuchado. Pero estás testificando. Porque cuando tú hablas de tu amor por Cristo, ese tu amor por Cristo se afianza más en tu vida. Cuando tú escuchas una verdad y compartes esa verdad con un amigo, esa verdad se afirma más en tu experiencia. El espíritu de profecía tiene una ilustración muy interesante. Había un hombre que estaba en una noche fría en la nieve, muriendo. Ya no tenía fuerzas, estaba casi congelado, arrastrando los pies, y de repente tropezó con otro hombre que estaba en peores condiciones que él. Entonces él pensó: ¿cómo lo voy a ayudar a este hombre si yo estoy igual que él? Pero su conciencia le dijo: sí, pero este hombre está peor que tú. Entonces levántalo, cárgalo, ayúdalo. Y aunque no tenía fuerzas, lo levantó y lo comenzó a cargar y lo comenzó a ayudar. Solo que al hacer esfuerzo redoblado comenzó a entrar en calor. Y a medida que lo cargaba entraba en más calor. Y cuanto más avanzaba con él, más entraba en calor. Y finalmente llegaron al abrigo. Y él se salvó, salvando a alguien que necesitaba más de él. Ambos se salvaron. Si él no hubiera cargado y no hubiera ayudado al otro, ambos hubieran muerto congelados en el camino. ¿Cuál es la lección que aprendemos de esta ilustración? Es que si tú ayudas a otro en el conocimiento del Evangelio, si tú compartes con otro las cosas maravillosas que Dios está haciendo en tu vida, tú solamente vas a ganar con eso, porque salvando a los otros descubrirás que te salvarás a ti mismo, dejándote que Jesús te guíe y tomando a otro por la mano para llevarlo junto. Finalmente tú serás un victorioso. Alguien debe haber inventado esta historia que te voy a contar, porque no debe ser verdad. Pero cuentan la historia de un médico que un día encontró a un perro sarnoso,
pulguiento, con la pierna quebrada, flaco, desnutrido, carachoso. El médico tuvo compasión del perro, lo llevó a su casa, le entablilló la pierna, lo alimentó, le sacó los piojos, lo curó, le vendó las heridas. Y en 3-4 meses el perro estaba bonito, lustroso, vivo, gordo, lleno de vida, maravilloso. Un día el médico se fue a trabajar, dejó la puerta abierta y el perro desapareció. El médico pensó, qué perro ingrato. Mira cómo lo encontré, lo que hice por él, y en la primera oportunidad que dejé la puerta abierta se fue. Ese día el médico se acostó triste, pero la mañana siguiente se despertó temprano porque alguien estaba rascando la puerta. Fue a abrir la puerta y era el perro, estaba de vuelta, pero no estaba solo. Traía con él 5 perros sarnosos, flacos, con la pierna quebrada, pulguientos. Bueno, alguien debe haber inventado esta historia, no puede ser verdad. Pero quien la inventó nos dejó una lección preciosísima. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, no éramos nada en la vida. ¿Cómo vivíamos? ¿Quién eras tú cuando no conocías a Jesús? Bueno, ahora conociste a Jesús. Él te trajo perdón, Él te trajo paz, Él te trajo esperanza. Él está uniendo de nuevo tu hogar. ¿Te vas a quedar con eso para ti? Cuando hay tanta gente muriendo de hambre espiritual, cuando hay tanta gente destruyéndose, cuando hay tanta gente que no sabe qué hacer con su vida, no sabe para dónde ir, tú que conociste el Evangelio, ¿te vas a quedar guardando eso solo para ti? Yo te diría como Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Pero levántate y anda para proclamar a otro lo que Jesús hizo en tu vida. Cuéntale a las otras personas quién eras tú, cómo vivías antes y cómo vives ahora. ¿Te acuerdas de aquella mujer ebria cuya historia conté en un estudio anterior? Un día ella me trajo 30 personas para ser bautizadas. Yo le dije, pero ¿cómo usted predica el Evangelio si casi no sabe ni leer ni escribir? Y ella me dijo, no sé, pastor, yo solamente les cuento quién era yo, cómo vivía, qué es lo que Jesús hizo en mi vida, y las personas vienen a Cristo. Eso es. Si tú oras, estudias la Biblia, vas a la iglesia, cantas siempre un cántico cristiano en tu corazón y testificas, con toda seguridad vas a crecer en tu experiencia cristiana. La naturaleza espiritual, la naturaleza de Cristo en tu corazón va a estar fuerte, y cuando la naturaleza mala quiera resucitar, no va a tener condiciones de enfrentarla. Jesús va a dirigir tu vida y finalmente el camino va a ser la victoria y la experiencia de salvación permanentemente en tu corazón. Que Dios te bendiga.